Ok, gracias, Juanita. Muy buenas tardes a la doctora Liliana Seminario, defensora universitaria, a mi amiga, la doctora Laura Guaita, que hoy nos honra con su presencia en esta conferencia organizada dentro del marco del ciclo de conferencias magistrales. Esta va a ser la última del primer semestre. Eh, La modalidad ya la conocen ustedes, la doctora Laura va a dar su exposición por un tiempo aproximado de 40 minutos. Las señoritas que deseen intervenir pueden levantar la mano o escribir por el fanpage de Derecho Unife que está transmitiendo en simultáneo. Y al final de la exposición, la doctora Guaita dará respuesta a cada una de sus inquietudes. Dejo en el uso de la palabra a la doctora Liliana Seminario, defensora universitaria, para que pueda presentar a la expositora. Muchas gracias, doctor José Goicoechea. Ante todo, quiero agradecer la presencia de la doctora Laura Isabel Guaita Arias, quien muy amablemente aceptó la invitación de la Defensoría Universitaria para disertar con nosotros el día de hoy sobre la violencia de género en tiempos de pandemia. La doctora Guaita Arias es licenciada en Educación por la Universidad Nacional Federico Villarreal, abogada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, egresada de la Maestría en Derechos del Niño y Políticas Públicas para la Infancia y la Adolescencia por la Universidad Nacional Federico Villarreal, egresada del doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Federico Villarreal, posgrado en Derecho de Familia, Género e Infancia por la Universidad de Jaén, España. Ella es juez de paz letrado y juez especializado de la Corte Superior de Justicia de Lima desde el año 2011 hasta el 2017. Actualmente desempeña el cargo de juez titular del 9º Juzgado de Familia con subespecialidad en violencia contra la mujer. Me parece que se fue el audio. Bueno. Les comentaba, ¿no? Actualmente ella desempeña el cargo de juez titular del 9º Juzgado de Familia con subespecialidad en violencia contra la mujer y los integrantes del Grupo Familiar de San Juan del Lurigancho, Corte Superior de Justicia de Lima Este. Dejo en el uso de la palabra a la doctora Laura Isabel Guaita Arias. Muchas gracias, doctora. La escuchamos. Muchas gracias, doctora Liliana. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco a la Defensoría Universitaria, a la Universidad Femenina del Sagrado Corazón por permitirme compartir estos momentos con ustedes, ¿no? Espero que podamos conversar también al final de la exposición y salir de esto con una mentalidad de repente un poquito cambiada, ¿no? Porque vamos a tocar temas de actualidad, ¿no? Y de gran relevancia social. Voy entonces a compartir primero la diapositiva con ustedes. Como ya lo manifestó la doctora, mi nombre es Laura Isabel Guaita Arias y soy jueza de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. Y me desempeño como jueza de violencia familiar, ¿no? Veo temas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. En esta oportunidad lo que vamos a tratar es la violencia de género en tiempos de pandemia. Acá voy a incidir bastante en el tema género porque es un término que deseo que se entienda, ¿no? Porque muchas veces ha sido tergiversado el significado de esta palabra género y en otras ocasiones también ha sido satanizado. Hace poco recuerdo que se le preguntó a un candidato si en su gobierno iba a priorizar el enfoque de género, que no es otra cosa más que igualdad entre hombre y la mujer, y dijo que no, como si tocar este tema fuera de repente un tema que afrenta a las personas, ¿no? Cuando es todo lo contrario, lo que se busca con esto es igualdad en el trato de hombres y mujeres, ni más ni menos. Bueno, para empezar, vamos a distinguir lo que es género, lo que es sexo, lo que es estereotipo de género y perspectiva o enfoque de género. Son términos necesarios para poder después entender lo que es la violencia de género en sí, ¿no? Entonces, el sexo es el conjunto de las características biológicas, cromosómicas, fisiológicas que diferencian a un hombre y a una mujer, ¿no? Cuando un niño nace, lo primero que lo diferencia son sus genitales, ¿no? Hombre o mujer, eso es sexo.
Y género ya es algo diferente, es una construcción social, es algo histórico, es algo cultural, es algo que aprendemos con el día a día. Y alude a las diferencias construidas socialmente, ¿no? De lo que debe ser un hombre y lo que debe ser una mujer. Y esto de debe entre comillas. Y el estereotipo de género, que es algo diferente también, son las visiones generalizadas sobre las características y roles que deben cumplir las mujeres y los hombres para ser considerados como apropiados en cada sociedad. Son roles que tanto el hombre como la mujer debe cumplir si no quiere ser sancionado socialmente, ¿no? Rol de un hombre, ser el hombre fuerte, el hombre proveedor de la casa. Rol de la mujer, sumisa, debe dedicarse exclusivamente a las actividades del hogar. ¿Y qué sucede cuando este estereotipo que yo tengo arraigado en mi cabeza no se da? Yo como hombre proveedor, el estereotipo que tengo yo es que mi mujer, mi esposa, mi conviviente, mi pareja debe estar en la casa dedicándose exclusivamente al cuidado de los hijos, mantener la casa limpia. ¿Qué sucede si la mujer no cumple esto? Él tiene arraigado en su cabeza que la mujer debe cumplir esto. ¿Qué sucede si no se da esto? Entonces empiezan los conflictos, empiezan los problemas y cómo el hombre trata de que la mujer vuelva nuevamente en ese camino que según él debe ir ella, pues a través de la violencia, en muchos casos. Violencia psicológica, insultos, humillaciones, violencia física, golpes, magulladuras, e incluso pueden terminar hasta en feminicidios. Por eso es importante que distingamos lo que es la realidad y lo que es un estereotipo, lo que tenemos arraigado en nuestra cabeza, ¿no? El rol que debe cumplir un hombre y el rol que debe cumplir una mujer. Caso contrario también, ¿no? La esposa de repente espera que el hombre sea el proveedor, que salga a trabajar y que provea todo lo necesario para la casa. Y yo como mujer de repente no salgo y me quedo en mi casa porque mi rol es pasivo. Yo no contribuyo en el hogar, que también no es correcto. Somos iguales. Debe haber igualdad necesariamente en todos los ámbitos. Una mujer puede trabajar, un hombre puede trabajar. Una mujer puede dedicarse a las tareas del hogar y muy bien puede también aparejarlo, digamos, en el ejercicio de su trabajo, ¿no? De repente se ha capacitado, ha estudiado, es una profesional y no por priorizar, digamos, el lado materno, que tampoco es incorrecto, deje su carrera, ¿no? Puede realizar las dos cosas. Y la perspectiva o enfoque de género es un marco de análisis teórico y conceptual que permite detectar los factores de desigualdad que afectan a hombres y mujeres en los diferentes ámbitos de la vida humana. Decisiones de jueces, decisiones de fiscales sin enfoque de género, sin tener en consideración la igualdad que debe existir en el trato de un hombre y de una mujer, generan decisiones cuestionadas, ¿no? Incluso el actual Código Civil, en el artículo 293, se los leo así, lo dice el código que tenemos, el código vigente, el Código Civil vigente. Dice, cada Perdón, cónyuge... ¿Perdón? de que continúes. Solamente consultarle, ¿no? Ahorita no estamos viendo su PPT, si es que lo pudiera compartir de nuevo. A ver, perdón. Disculpe usted, entonces... Muy atentamente, la vemos a usted, pero justo el Perfecto. PPT de compañía no Ya. lo vemos. Ahora sí. A ver, Ahora sí lo todavía. puede ver. De repente poner a compartir de nuevo. A ver, vamos a ir nuevamente, ¿ya? Vamos a ver. Pensé que lo estaba compartiendo. Nuevamente salgo para compartirlo, ¿ya? Dice, acá sale... Vamos a la flechita. Sí, acá ya está la flechita. Presentación de diapositivas tengo. ¿Allí lo puede ver? No, todavía no. Todavía no, 2. Salgo nuevamente. Cierro esto mejor, ¿ya? Y nuevamente con la flechita, ¿cómo quedamos? Flechita, luego comparto. Perdón, a ver.
Ahí puede ver el PPT. Está abriendo, creo. Vista, lectura, presentación de diapositivas. Ahora. Lo que veo es el explorador de fondo. Voy a cerrar todo mejor, ¿ya? Voy a cerrar todo. Está apareciendo. Ya, ahora sí. Solamente ampliarlo y listo. A ver. ¿Me dice usted, ahora sí? Sí, estás ya, para nosotros ya está visible. Perfecto. Continúe entonces. Continúa nomás, por favor. Gracias. Sí, gracias. Estábamos hablando de la perspectiva o enfoque de género, ¿no? Les comentaba que es un marco de análisis teórico y conceptual que permite detectar los factores de desigualdad que afectan a los hombres y a las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida humana. Como les comentaba, incluso legislar sin enfoque de género, sin tener en consideración el principio de igualdad que debe existir en el trato de hombres y las mujeres, generan artículos como el que les mencionaba, ¿no? El 293 del Código Civil, que dice, este artículo habla de la libertad de trabajo de los cónyuges. Señala, cada cónyuge puede ejercer cualquier profesión o industria permitidos por la ley, así como efectuar cualquier trabajo fuera del hogar con el asentimiento expreso o tácito del otro. Si éste lo negare, el juez puede autorizarlo si lo justifica el interés de la familia. ¿Quién creen ustedes que va a solicitar autorización al juez para trabajar? ¿El hombre o la mujer? Según los estereotipos que tenemos todos en la cabeza, el hombre es el proveedor, es el que debe trabajar y la mujer no. Y si la mujer quiere salir a trabajar y no hay acuerdo entre ambos, tiene que solicitarlo ante el juez de familia. Algo que no debería ser, ¿no? Si es que existiera igualdad entre el hombre y la mujer. Entonces, si bien ya hemos visto una definición de género, de repente con estos gráficos y con ideas puntuales se nos quede más grabado, ¿no? Es una construcción social, como habíamos dicho, cultural, histórica, que vienen a ser ideas, prácticas, representaciones, prescripciones culturales sobre lo que es femenino y sobre lo que es masculino, ¿no? Y que parten de la diferencia biológica, de la diferencia anatómica de hombre y mujer. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre sexo y género? Sexo, como habíamos mencionado, es un hecho biológico, son las características biológicas del macho, de hembra, es universal, se adquiere al nacer. Uno nace físicamente, biológicamente hombre o nace mujer. Y el género ya es un hecho cultural, ¿no? Son las características que la sociedad atribuye al hombre y a la mujer. Es histórico y es aprendido, y así como se ha aprendido, si es que es negativo, se puede también desaprender. Y los estereotipos, como ya habíamos hablado también, son las ideas preconcebidas, son los roles que le asignamos a un hombre o a una mujer, ¿no? Son los modelos que tenemos nosotros de lo que es femenino y de lo que es masculino. Masculino, proveedor. Femenino, reproductor. Masculino, fuerte. Femenino, delicada, ¿no? Son ideas que ya tenemos en nuestra cabeza y que de repente se nos ha inculcado desde nuestras casas, que lo escuchamos en la televisión, lo leemos de repente en algún libro, en algún artículo. Los estereotipos pues no toman en cuenta la individualidad de cada persona, ¿no? Cada persona es diferente, puede que a una mujer le guste vestirse de rosa y a otra le gusta más vestirse de azul, o puede que a un hombre le gusten los colores, digamos, lila, como el que tengo en la pantalla, y a otro le gusten los colores oscuros, y eso no significa que este hombre sea menos hombre porque le gusta el color lila, ni que la mujer sea menos mujer si es que le gusta un color que se le atribuye para los hombres, ¿no? Y refuerzan pues los atributos, los roles, los espacios tradicionales. ¿Qué es la feminidad tradicional? Según
un pensamiento estereotipado, ¿no? En la feminidad tradicional, lo que se cree cómo debe ser una mujer, que eso es en realidad el estereotipo, es la primacía de la mujer de la capacidad reproductora y la maternidad. La mujer debe anteponer las necesidades de los otros a los suyos. Así es femenina, ¿no? Debe ser sumisa frente a agentes de poder, como el esposo, pareja, novio, ¿no? Una mujer, según una mentalidad estereotipada, no debe asumir el liderazgo. Debe ser dependiente, debe ser pasiva, debe suprimir el erotismo y la sexualidad, salvo para procreación o satisfacción de sus parejas. Estos son los estereotipos que se cree cómo debería ser una figura femenina para ser mujer y para ser aceptada socialmente. ¿Qué pasa si la mujer incumple esto? ¿Cuál es la sanción social? Por ejemplo, una mujer ya entrada en años, madura, que de repente no quiere tener hijos porque es su decisión o no quiere casarse porque es su decisión, ¿qué se le dice? ¿No? Se le pasó el tren, lo que usualmente decir, ¿no? O escuchamos decir. Una mujer que denuncia hechos de violencia y no cumple con este rol de ser sumisa, de callarse, de aceptar si es agredida, ¿qué le decían antes? Porque ahora no creo, con la ley 30364 no creo que escuche ella decir eso por parte de una autoridad o de un funcionario, ¿no? Antes, que le decían en la comisaría, ¿qué habrás hecho? ¿Qué habrás hecho para que tu pareja te pegue de esa manera, para que te golpee de esa manera? ¿Qué habrás hecho? O sea, la culpa la tenía ella. ¿Qué pasa si una madre de familia prioriza su vida laboral o académica, ¿no? Si piensa ella que si se prepara, que si estudia, que si adquiere una profesión, un oficio, pueda ser útil también para su familia, poder contribuir en la educación de sus hijos de repente, en los gastos de la casa. ¿Cuál es la sanción que se le dice? Prefiere ser mujer a ser madre. Y del lado contrario, la masculinidad tradicional. ¿Qué es lo que se considera, ¿no? Por ejemplo, un hombre, para que sea hombre, es lo que dicen, ¿no? Para que sea hombre, debe ser heterosexual, definitivamente. Debe tener el dominio y el control de la mujer, incluso con la violencia. La mujer debe obedecer. El persistente escrutinio del cumplimiento por sus pares. Otros hombres ven, observan que él efectivamente se conduzca como ellos creen que debería conducirse un hombre. Debe ser fuerte, debe ser viril. Debe tener un deseo sexual exacerbado. O sea, se le disculpa y se le entiende, entre comillas, si tiene una esposa, si tiene un amante, si tiene de repente otra pareja por ahí. ¿Qué pasa si el hombre no cumple estos, digamos, estereotipos? Este pensamiento que se tiene que cómo debe ser un hombre. ¿Cuál es la sanción social por este incumplimiento? Los hombres que no tienen pareja, no tienen hijos, llegan a cierta edad, ¿qué es lo que se les dice? ¿No? Lo clásico, ¿no? Soltero maduro, y ustedes ya saben lo que continúa. O los hombres que tienen un carácter suave, ¿qué les dicen? Le falta pantalones. Los hombres que realizan tareas domésticas en el hogar, que están con la esposa, si son padres de familia, cumpliendo con su rol de padres, viendo el tema de la cocina, de la ropa limpia de los hijos, de los estudios, y no está en la calle con los amigos. ¿Qué le dicen? Es un pisado. Entonces, la violencia de género es cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento sexual o psicológico a las mujeres por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. El mismo reglamento de la ley 30364, ¿no? Señala que la violencia de género debe ser entendida como una manifestación de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad, a través de relaciones de dominio, de sometimiento y subordinación hacia las mujeres, ¿no? Entonces, violencia de género es cualquier acción o conducta que le va a causar daño o sufrimiento físico, psicológico, sexual a una mujer por su condición de mujer. Y está previsto, ¿no? y sancionado en la ley 30364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Entonces, el Perú cuenta con un marco normativo
para prevenir y sancionar y erradicar los tipos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Este marco normativo, la Ley 30364, se ha venido aplicando permanentemente año tras año. Pero ¿qué sucedió cuando vino, digamos, esta pandemia? Y el gobierno decretó, en aras de controlarla, el estado de emergencia sanitaria y como consecuencia de ello la cuarentena, el aislamiento de nuestros hogares. Ya la mujer ante situaciones de violencia no podía ir a la comisaría a denunciar, porque ya también los comisarios no atendían, o los policías de las comisarías de familia no atendían ya a las mujeres. El Centro de Emergencia Mujer, que recibe las denuncias y ejerce la defensa de mujeres también en casos de violencia, tampoco atendió. El Poder Judicial de igual forma. Así también la Fiscalía. De un momento a otro, yo recuerdo que un viernes 14 salimos del trabajo, nos fuimos a nuestras casas, y el domingo ya el presidente en su momento señaló que a partir del día lunes todos en cuarentena. Fue de un día para otro prácticamente. Y ante este vacío que encontró la mujer de no poder denunciar estos hechos de violencia en su contra, pues el gobierno en abril desde el año 2020 expidió el decreto legislativo 1470, que establece medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19. ¿Y cuál fue la consecuencia de la expedición de este decreto legislativo 1470? Pues que los plazos se redujeron, ¿no? Las violencias, generalmente las físicas, también las psicológicas, se medían en riesgo severo, ¿no? Cuando había mayor afectación, digamos, más visible de repente, si era físico, con un certificado médico legal de repente de 2x8, 2x9, ¿no? 2 días de incapacidad para el trabajo y 8 o 9 días de atención médica, entonces era un riesgo severo. O si la señora o la mujer decía que había sido amenazada con un arma de fuego, era un riesgo severo porque estaba en peligro su vida. Y había también riesgo moderado y un riesgo leve. Y teníamos plazos para expedir las medidas de protección, ¿no? Si era un riesgo severo que estaba afectando la vida de la persona, entonces la medida de protección se expedía en el plazo de 24 horas máximo. Y en los casos de riesgo moderado o riesgo leve, o que nosotros pudiéramos advertir de la situación que no había tal prioridad en la atención, pues teníamos 48 horas e incluso hasta más. Podíamos citar audiencia, escuchar a las partes, pero cuando sucedió esto de la pandemia, definitivamente eso cambió por el decreto legislativo 1470. Según este decreto legislativo, la medida de protección se expide en épocas de pandemia que aún continuamos en el momento, e incluso podemos resolver y expedir la medida de protección sin audiencia. Y actualmente, adicionalmente a este decreto, también se ha expedido el decreto legislativo 31156, que señala que las denuncias pueden ser presentadas de manera virtual a través de un correo electrónico, a través de un WhatsApp, también por mensajes de texto. Lo que se busca es agilizar la protección de las víctimas de violencia, ¿no? Y evitar así consecuencias mayores. Esto es lo que se viene dando actualmente en épocas de pandemia frente a episodios de violencia de género. ¿Cuáles son los tipos de violencia? Los que ya todos conocemos, ¿no? Violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, violencia económica y también violencia patrimonial. El tema de la violencia física es lo más común, es lo que más escuchamos y es lo más objetivo, que es lo que se ve cuando la persona ha sido agredida, ¿no? Es el acto de agresión intencional, repetitivo, en el que se utiliza alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física de su contraparte. ¿Y cuál es el fin? Controlarla, someterla. Tú no te portas como yo quiero o como yo creo que deberías portarte según el estereotipo que tengo arraigado en mí. Entonces, ¿cómo yo trato de controlarte? Pues con el miedo, te golpeo, ¿no?
te causo daño, ya sea con mi puño, con el pie o con algún objeto. Te trato de someter y que tú te conduzcas como, según el estereotipo que tengo yo, debes conducirte. Si eres mi esposa, en tu casa. No puedes salir de la casa sin pedirme permiso a mí. Ese es el estereotipo, ¿no? Que él tiene bien arraigado. ¿Cómo se expresa este tipo de violencia física? A través del control, de lesiones con puño, con mano, con pie, con objetos, con golpes, con ingestión forzada de drogas o bebidas alcohólicas. Se le obliga a veces, un hombre que está tomando obliga a veces a su pareja que también lo acompañe según él y que tome licor con él, ¿no? Con mutilaciones, con deformaciones, con quemaduras, con líquidos o cigarros, privación de alimentos, descuido físico, como el caso que ocurrió hace poco con la señorita Avi Ágreda, ¿no? Ella fue un caso público, ella tenía un compañero de trabajo que le estaba acosando según su familia, ¿no? Que quería tener una relación romántica con ella y ella simplemente no quería. ¿Y cuál era el estereotipo que tenía en la cabeza él, ¿no? La mujer es posesión del hombre, es posesión de su pareja, de su novio o del hombre que desee tener una relación con ella. Entonces, si yo quiero tener una relación con ella, ella tiene que someterse a mí. Y como no se somete, ¿no? Y dice, entonces, ¿qué cosa hago? Y fue la excusa que él dio, ¿no? Él dijo, como era bonita, ella utilizaba a los hombres. Eso fue lo que él decía. ¿Y cuál fue su finalidad para prenderle fuego, echarle gasolina y prenderle fuego? Él también lo dijo de manera expresa. Yo no quería matarla, dijo él, yo solamente quería desfigurarla. Esa era la sanción que él estaba aplicando, en este caso en particular, porque ella no quería tener una relación con él. Otro tipo de violencia, la violencia psicológica. Este tipo de violencia se liga a patrones de conducta que consisten en omisiones, en actos repetitivos, cuyas formas de expresión pueden ser prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, actitudes devaluatorias, de abandono, que provoquen en quien las recibe deterioro, ¿no? Disminución o afectación de la estructura de su personalidad. Y algunas expresiones de ese maltrato: aislamiento. La mujer quiere salir de repente a ver a su familia, a ver a sus hermanos, y su pareja, su conviviente o el esposo le dice, no, tú no puedes salir. Es un tipo de maltrato psicológico. Controlarla a través del miedo, de los gritos, de la indiferencia. No le habla, no tiene una buena relación, una buena comunicación con su pareja o con la esposa, no la humilla. Lo clásico, lo que siempre he escuchado en este tipo de denuncias, ¿no? Por violencia psicológica. Le dicen a sus parejas, a sus convivientes, que no sirven para nada, que son unas mantenidas, etcétera, etcétera. Pobre o nula estimulación emocional. No hay las frases de cariño que de repente se requiere o es lo normal entre una pareja, ¿no? De esposos o de convivientes. Hay rechazo, no quiere que se le acerque, no quiere que le toque. Y respeta los sentimientos, se burla, ¿no? Lo que también he escuchado, que le dice, ¿cómo a tu edad estás pensando en esas cosas? Que esto, que lo otro. Negligencia, hay abandono. Y este tipo de violencia psicológica, si bien en algunos casos como que no se toma mucho en consideración, porque, y es cierto, ¿no? La violencia física es la que más puede terminar en un feminicidio, ¿no? Pero la violencia psicológica también afecta. Las personas que son violentadas psicológicamente sienten emociones negativas, de miedo, de ansiedad, y esas emociones se pueden somatizar, ¿no? De ahí existen las enfermedades psicosomáticas, que se manifiestan en dolencias físicas. Dolor de cabeza, ese sentimiento de ansiedad le genera dolor de cabeza, e incluso enfermedades como gastritis. También es bastante delicado ser víctima de violencia psicológica. Y la violencia sexual, que está ligada a un patrón de conducta consistente en omisiones, en actos repetitivos, que pueden expresarse
a través de, uno, negar la satisfacción de las necesidades sexoafectivas, ¿no? La inducción a la realización de prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor, practicar la celotipia para el control, manipulación o dominio de la pareja y que generen daño. Entonces, cuando hablamos de violencia sexual, no solamente estamos hablando o refiriéndonos a la violación propiamente dicha, ¿no? A la violación sexual propiamente dicha, sino también a los manoseos, al hostigamiento sexual, a la violación propiamente, a forzar a ver o presenciar actos con carga sexual, ¿no? Este tipo de actos también causan bastante daño a las personas. Algunos hombres tienen el estereotipo arraigado en la cabeza de que su esposa, su pareja, su conviviente debe cumplir como tal, y por esa razón, si el hombre desea tener relaciones sexuales, entonces es obligación de la pareja cumplir, dicen, con someterse, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? Si la pareja no desea tener relaciones sexuales, pues simplemente su pareja debe respetar eso, porque también hay casos de violación sexual en parejas, entre esposos, ¿no? No es obligación de la mujer de someterse sexualmente al hombre, y que en caso que no quiera hacerlo, él, pues, la viole sexualmente. Eso también es un delito. Y la violencia económica, ¿no? Esta violencia económica ha sido recogida también por la ley 30364. No existía antes, o no se tenía considerado como un tipo de violencia. Este tipo de violencia se expresa en patrones de conducta vinculadas a controlar a alguien, ¿no? Haciéndola económicamente dependiente. Incluye el control y manejo del dinero, las propiedades y en general de todos los recursos de la familia. En la mayoría de los casos, por lo general, se da por parte del hombre. Y algunas formas de este tipo de violencia económica son, pues, dar menos dinero necesario, a pesar de contar con liquidez, ¿no? Los casos, por ejemplo, que la esposa quiere salir de repente a trabajar, quiere aprender algún oficio, estudiar algo para poder contribuir con el hogar. Entonces, ¿cuál es la sanción, ¿no? ¿Cómo el hombre trata de controlar si tú haces lo que quieres, yo te doy menos dinero? Y miren ustedes cómo se contradice, ¿no? Por un lado le dicen, no vayas a trabajar, tú dedícate a la casa, tu obligación es cuidarme a mí, tener la casa limpia, cuidar a nuestros hijos, y yo voy a mantenerte. Pero ¿cómo él la puede o la quiere controlar a través del dinero que le da? ¿No? Yo te doy tal cantidad, pero si tú haces algo que yo no quiero, entonces, por decir, en vez de darte 1000, te doy 500. Tú ya ves cómo haces con la diferencia. También inventar que no hay dinero para gastos que la persona considere importantes. La mujer le pide, necesito para comprar los útiles para el colegio, y le dice, no tengo. Sin embargo, cuenta con la capacidad económica suficiente como para poder solventar los gastos de sus hijos, ¿no? Gastar sin consultar con la mujer cuando el hombre quiere algo o considera que es importante. Considero que en una pareja el manejo del dinero debería ser también en común, ¿no? También disponer del dinero de la persona afectada, el sueldo, de la herencia, disponer del dinero de la otra persona. Que el hombre tenga a su nombre las propiedades derivadas del matrimonio, es otra forma de violencia económica. Si una pareja adquiere bienes, debería ser de los dos, ¿no? Si están casados, bueno, si salga a nombre de uno de ellos, igual se entiende que forma parte de la sociedad de gananciales, cosa que no es así cuando tienen una convivencia, ¿no? Después tendrá que acreditarse que hubo convivencia y que ese bien se adquirió dentro de la convivencia, para que sea también un bien de ambos. Privar de vestimenta, de comida, de transporte o refugio también es una forma de violencia económica. Entonces, como les comentaba, la violencia generalmente se produce cuando la persona, la víctima, la agredida, no cumple con el rol que el agresor tiene en su cabeza, ¿no? Él tiene un estereotipo ya, y la mayoría de las personas las tenemos, ¿no? De cómo debe comportarse un hombre y cómo debe comportarse una mujer. Y cuando se salen de este rol es que se inicia el conflicto, que va a terminar en un acto de violencia. Se ha tratado digamos, de resumir este ciclo o circuito de violencia de la siguiente manera.
hay una fase 1, hay una acumulación de la tensión o tensión creciente. ¿Cuándo se produce esta acumulación de la tensión? Es el inicio del conflicto que va a terminar con un acto de violencia. Aquí se caracteriza, señala, por la frustración y la impotencia frente a las expectativas o requerimientos planteados. Se comienzan a trastocar las identidades y los roles. La incapacidad para dialogar se justifica en una provocación. De este modo se toma lo que la víctima hace o no hace, dice o no dice como algo personal que ofende la autoridad del poder del victimario, descargando él o ella su impulsividad y su descontrol hacia su propia vida. Así se inicia el ciclo de la violencia. Yo pienso que la mujer debe estar en su casa, ella quiere salir, empieza la acumulación de la tensión, ¿no? Ahí empieza, digamos, el conflicto entre los dos. Tú no cumples el rol que yo pienso que debes cumplir. Pasan a la segunda fase, la agudización o descarga de esta tensión que se acumuló en la primera fase. Es el punto máximo alcanzado por la tensión y está caracterizado por el descontrol, la utilización de la violencia y la fuerza destructiva en los ataques. El agresor quiere darle una lección, someter mediante su fuerza. El otro se convierte en el enemigo o en el malo, que hay que destruir, y no se toma en cuenta que lo malo está dentro del mismo comportamiento violento de la persona y dentro de quien lo ejerce. Entonces, pasado el ataque o descarga, sigue una fase inicial de shock, de desconcierto, para luego disminuir la tensión, ¿no? No hubo, digamos, esa equivalencia entre lo que yo pienso cómo debes portarte y tú no lo haces, entonces se genera el conflicto, se genera la violencia y yo te someto mediante los golpes físicos de repente o las agresiones psicológicas como insultos, ¿no? Y se agudiza y se descarga la tensión y pasamos a la tercera fase, que es la calma, la amabilidad, el afecto, ¿no? El arrepentimiento, ¿no? Le discúlpame, no fue mi intención, ¿no? Tú te lo buscaste, tú me provocaste, que es lo que mayormente dicen, ¿no? Esta fase es conocida como la luna de miel, ¿no? En ella se da un periodo de reconciliación, de calma, completándose la victimización de acuerdo a quien haya sido la víctima, ya sean niños, pareja, etc. Se justifica el hecho en distintas razones sin razón, ¿no? He bebido, señala como disculpa, tenía problemas. Fue porque eres así, tú me provocaste. Se pide disculpas o simplemente se cambia de actitud y se trata de olvidar el asunto. Al final no ha sido él quien ha golpeado, lo ha hecho las circunstancias. Tampoco ha golpeado a la mujer, sino a su conducta. Y en el ciclo de la violencia, entonces, se da una acumulación de tensiones, de explosión, perdón y luna de miel. ¿Qué es lo que sucede también en los casos prácticos que vemos en los juzgados de violencia, ¿no? Llega la mujer, presenta la denuncia, se dan las medidas de protección y si una de esas medidas ha sido la salida, digamos, el retiro del agresor del hogar convivencial, luego vuelven a la casa, conversan, se amistan, digamos, se reconcilian. Y la mujer ya no quiere continuar con el proceso. Dice simplemente, no, él no puede salir de mi casa porque él es mi esposo, es el padre de mis hijos. Pero te está agrediendo. Mientras dure la investigación, que salga, que sea sometido a terapias, que cambie su pensamiento. Pero no, la mujer en muchos casos solicita y se desiste del proceso. Pero en este tipo de proceso de violencia familiar regulado por la ley 30364, definitivamente no hay desistimiento. El proceso continúa porque también se entiende que tanto él como ella no están bien emocionalmente. Uno por agredir y la otra por justificar esa agresión. Tienen que ser sometidos a terapia, tienen que entender que nadie puede ser víctima de violencia, absolutamente nadie. Se tiene que dialogar, se tiene que conversar, de llegar a un acuerdo, si es que no hay digamos, un pensamiento en común, ¿no? Pero dialogando, conversando, comunicándose, pueden llegar
un punto, digamos, que ni afecte a él ni le afecte a ella, ¿no? Pero no es que tampoco una mujer deba ser sometida a través de la violencia. Entonces, también existen mitos en torno a la violencia de género. Se piensa que son agresores, que los agresores son enfermos mentales. No son enfermos mentales, ¿no? Que tienen pensamientos estereotipados bastante arraigados y que si la mujer no cumple el rol que ellos creen, entonces él trata de encauzar nuevamente su conducta como él quiere que se porte. Eso no implica que sea un enfermo mental, definitivamente no. Se dice también, o se piensa, o se cree que las mujeres disfrutan la violencia. Definitivamente no, ninguna mujer puede disfrutar que ser agredida, ser humillada, ser violentada, etcétera, etcétera, ¿no? Si no, no hubieran tantas denuncias. Se piensa también que forma parte de la vida privada y no hay por qué meterse. Claro que no. Claro que no. No forma parte de la vida privada. Si alguien ve en la calle que una mujer está siendo agredida por un varón, definitivamente tienen que intervenir. Si no hay dolor, no hay amor, señalan algunos, ¿no? O ese típico dicho, ¿no? Más me quiere, más me pega, o me pega porque me quiere, algo así. Algo así, que no es el caso, ¿no? También se cree que no es grave si no es frecuente. No, cualquier episodio de violencia, aunque sea aislado, debe corregirse, no debe permitirse. Otro mito, el maltrato psicológico no es tan grave como el físico. Claro que no. Cualquier tipo de maltrato, sea físico, psicológico, económico o sexual, es tan grave como el otro. No debe permitirse ningún episodio de violencia, como le dije también hace un momento. Las humillaciones, los malos tratos, los insultos hacen que la persona genere emociones negativas, de autodestrucción, de tristeza, de depresión. Y muchas veces estas emociones definitivamente van a incidir en su conducta, en la manera como ella se comunica con sus hijos, con sus pares, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de maltrato es grave. Que es su media naranja, dicen, es su media naranja. Bueno, creo que ninguna persona es incompleta, ¿no? Todos somos completos, todos somos uno. No necesitamos a otro para poder completarnos. Ya nacemos completos y como tal nos desenvolvemos y nos desarrollamos. ¿La violencia es un hecho natural? Por supuesto que no. Ningún tipo de violencia es un hecho natural. Es algo que transgrede nuestras leyes, que transgrede también nuestro derecho a una vida sin violencia, a ser tratados con dignidad. No es un hecho natural, definitivamente, si no estuviera siendo sancionado, no estuviera legislado. La violencia de género no afecta a los hijos. Por supuesto que los afecta. Niños que viven en un hogar violento, donde está el padre y la madre agrediéndose mutuamente o el varón agrediendo a la mujer, definitivamente los hijos pues no van a crecer como deberían hacerlo, ¿no? Si vivieran en un hogar sin violencia, un hogar tranquilo, donde hay paz, donde los hijos ven el cariño de ambos padres. Los niños aprenden también con el ejemplo. El niño que está viendo que su padre agrede a su madre, ya lo está viendo como algo natural. Cuando sea adulto, de igual forma también golpeará a su pareja o a su esposa. Ha crecido viendo eso. Y no solamente aprende esa conducta violenta, sino también los afecta. Los puede volver ansiosos, depresivos, agresivos. Igual la niña, si ve que su madre está siendo violentada permanentemente y ya es una práctica común, cuando ella crezca, ¿qué es lo que va a pensar? Ah, es normal que mi pareja agrede porque mi papá agredía a mi mamá. Y de igual forma, también puede generar sentimientos de depresión, de ansiedad. Y otro mito, que la violencia se da solamente en familias pobres. Definitivamente este mito creo que ya ha sido ya superado, digamos, ¿no? Ya no se cree actualmente que la violencia solamente se da en familias pobres. Yo también trabajé en un juzgado de paz letrado, veía temas de faltas en el distrito de Barranco y Miraflores. Y allí, pues,
veíamos los episodios de violencia, de faltas que se daban por esa zona. ¿Y quienes vivían en esa zona? Actores de televisión que vemos ahora, ¿no? De actores famosos, digamos, que golpeaban a sus parejas, también actrices famosas. Se dan entonces episodios de violencia en todos los estratos sociales. Hace poco nomás vimos este tema de violencia del alcalde de La Molina, ¿no? Donde estuvo también Sofía Franco. En todas las familias hay acto de violencia. ¿Por qué hay acto de violencia? Porque todos nos hemos criado con esos estereotipos, ¿no? Que la mujer debe portarse de esta manera y el hombre de esta manera. Si tú sales de ese rol que ya tienes ahí grabado, entonces yo tengo que hacer algo para que tú vuelvas a encauzarte en ese camino que debes tú, ¿no? según los mandatos sociales, entre comillas, digamos. Y, bueno, esos serían todos los mitos que hay en torno a la violencia de género. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la violencia de género? Consecuencias en la salud física, es evidente, ¿no? Las lesiones que muestran. Daño funcional, síntomas físicos, somatización, discapacidad y también temas de obesidad grave, ¿no? Cuando por ansiedad comienzan a comer y no se controlan. Salud mental, también hay consecuencias en la salud mental. El estrés postraumático, después de ser víctima de violencia, digamos, hay un tema de estrés. La depresión que te genera, que te estén diciendo todos los días que no sirves para nada, que eres tal por cual. La ansiedad, el insomnio, ¿no? Las fobias, trastornos de pánico, la autoestima baja, definitivamente. Y algunos también se refugian en sustancias, ¿no? Como el alcohol, las drogas. Y trastornos crónicos como el síndrome del dolor crónico, las llamadas fibromialgias, que algunos psicólogos señalan que es consecuencia también de temas de violencia psicológica. El síndrome del intestino irritable, los trastornos gastrointestinales como la gastritis, la fibromialgia que ya manifestamos. ¿Qué instituciones atienden temas de violencia de género? El CEM, como les decía, el Centro de Emergencia Mujer, es del ministerio, pertenece al Ministerio de la Mujer, ¿no? Y brinda ayuda a las personas afectadas por situaciones de violencia familiar y sexual. La atención es gratuita y es integral y multidisciplinaria porque cuentan con un equipo multidisciplinario compuesto por psicólogos, ¿no? Por trabajadores sociales, por médicos, que van a por abogados también, que van a orientar a las mujeres que son víctimas de violencia de género y asimismo también presentan las denuncias en los juzgados de familia, en las fiscalías. Entonces, los CEN son unidades orgánicas del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Los CEN funcionaban, digamos, en épocas normales. Ahorita sí están trabajando, pero en plena pandemia los CEN también paralizados. Ningún CEN atendía, ningún centro de emergencia mujer. ¿Cuáles son los casos atendidos? Aquí solamente estábamos hablando antes de la pandemia, desde el año 2009 al 2017. En el 2009, 40.882. 2010, 43.159. 2011, 41.084. 2012, 42.537. 2013, 49.138. 2014, 50.485. 2015, 58.429. 2016, 70.510, 2017, 95.317. O sea, ha ido en su vida. ¿Qué está pasando? ¿Hay más episodios de violencia? ¿O es que la mujer está entendiendo, o la persona está entendiendo que el hecho de ser violentada no es algo normal y ya lo está denunciando? Porque antes también sucedían y en bastante porcentaje, pero considero yo que no se denunciaba, se aceptaba como un hecho cultural. Sé que te golpeen, bueno, me están corrigiendo, que te agredan psicológicamente, que te insulten. Bueno, me insulta porque quiere lo mejor para mí, era la justificación. Pero ahora se entiende que ningún tipo de violencia es normal, que no es para nuestro propio bien, como antes, incluso el mismo esposo le decía, ¿no? Si yo te castigo es porque yo quiero que tú seas mejor, que tú hagas lo que yo te digo, yo te golpeo porque te quiero, porque te estoy educando, ¿no? Pero ya, yo pienso que si se está incrementando las denuncias es porque efectivamente las personas ya están aceptando que esto no es normal.
No es normal que te griten, no es normal que te golpeen, no es normal que te insulten. Y si sucede eso, pues yo denuncio. Y eso se está evidenciando en las cifras. Y esto fue solamente hasta el año 2017. ¿Cuáles fueron las regiones con mayor número de casos atendidos en los centros de emergencia mujer en el año 2009 al 2017? Lima. Lima ha encabezado todo, y hasta ahora también Lima. En el 2017, en segundo lugar, Arequipa, Cusco, Junín, La Libertad. Y en el 2009, Lima siempre, Cusco, Ayacucho, Junín y Callao. Casos atendidos en los centros de emergencia mujer por regiones y años de ocurrencia, 2009 al 2017, hablamos de violencia de género. En todo el país. Si usted ve en este mapa, ha sido en todo el país han habido casos de violencia. En ningún país no había, en ninguna región, en ningún departamento, en todos ha habido casos y episodios de violencia. En Iquitos, que es el más grande, 12.327. En todo el país, en todo el país. Ningún departamento se salvó. En todos han habido episodios de violencia de género. Número de casos atendidos en los centros de emergencia mujer. Aquí estamos hablando ya un poquito de violencia familiar. También el hombre ha sido agredido. También hay agresiones de mujeres contra hombres. No crean que solamente es al contrario, de hombres a la mujer. Pero definitivamente el porcentaje es mucho menor. En 2009, 5.133 y mujeres 35.749. En total, del 2009 al 2017, hombres agredidos 65.975 y mujeres agredidas 425.566, o sea, el 86%. La mayor cantidad de agredidas son mujeres definitivamente, ¿no? Sin quitar también que los hombres a veces son víctimas de agresión por parte de las mujeres. Ningún tipo de violencia se justifica, ni del hombre a la mujer, ni de la mujer hacia el hombre. Y casos atendidos en los centros de emergencia mujer desde el año 2009 al 2017, tipo de violencia, el rojito, digamos, la línea rojita es violencia psicológica, 48.120 casos. Violencia física, 37.752, que es la línea, digamos, mostaza. Violencia sexual, es la línea celeste, 9.012. Y violencia económica y patrimonial, que ha sido incorporada por la ley 3364, han sido solamente 433. ¿Por qué? Porque antes se desconocía, ¿no?, que era un tipo de violencia y por esa razón no se denunciaba, por eso la cifra es tan baja. Pero definitivamente ahora sí se ha incrementado el porcentaje de denuncias. Entonces, cuando hablamos de violencia de género en tiempos de pandemia, tenemos que tocar definitivamente lo que ya le dije en un principio, el aislamiento que vivimos en el año 2020, en marzo, ¿no? A partir del 17 de marzo que entramos a cuarentena. Esto no solamente afectó a las economías de todos los países del mundo, incluso nuestro país, también afectó la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres en el mundo, y el Perú no fue ajeno a esta realidad. En nuestro país, en tiempos de pandemia, niñas, niños, adolescentes y mujeres jóvenes que vivían en espacios vulnerables se vieron obligadas a pasar más tiempo junto a sus agresores, confinadas y sin la oportunidad de distanciarte o de poder pedir ayuda personalmente a las instituciones existentes, ¿no? Como les comenté, SEM, Centro de Emergencia Mujer, no atendía. Poder Judicial no atendía. Ministerio Público no atendía. Comisarías a medias, ¿no? Esto trajo como consecuencia que se incrementara exponencialmente las agresiones, las violaciones, ¿no?, los feminicidios. El estado de emergencia se inicia el 17 de marzo del año 2020 y solamente hasta el 31 de agosto del año 2020 se atendieron 14.583 casos de violencia contra la mujer e integrante del grupo familiar. Y estos casos no fueron registrados por los CEN, por los centros de emergencia mujer, como les comenté, porque los centros dejaron de atender.
sino por los equipos itinerantes de urgencia, ¿no? Estos equipos fueron instaurados por el Ministerio de la Mujer para atender a las víctimas de violencia durante el aislamiento social obligatorio, ante la inoperatividad de los centros de emergencia mujer. Entonces, estos equipos itinerantes de urgencia también tuvieron una cobertura limitada, no pudieron atender como atendía en su momento los centros de emergencia mujer, ¿no? Estos equipos no atendían las 24 horas del día como sí atiende el CEN. Y además, por las restricciones dadas por el Poder Ejecutivo, limitaban el traslado de los profesionales a diferencia de los centros de emergencia mujer, ¿no? Y por esa razón se priorizaba la atención solamente de los casos más urgentes. Entonces, en febrero del 2020, antes de que declararan la cuarentena social obligatoria, los centros de emergencia mujer atendieron 17.181 casos, mientras que en julio del 2020 los equipos itinerantes de urgencia atendieron solamente 5.608. Y esta baja, digamos, en la atención de hechos de violencia no fue porque no se dieran episodios de violencia, sino que no podían ser denunciados. No había ante quién denunciar esos episodios de violencia. Entonces, en el año 2020, los equipos itinerantes de urgencia del Ministerio de la Mujer atendieron 18.439 casos, de los cuales 51 fueron por violencia económica, 2.693 por violencia sexual, 7.277 por violencia psicológica y 8.418 por violencia física. Entonces, si tenemos en cuenta que su alcance ha sido limitado, las cifras de mujeres y niñas que sufren de violencia en sus hogares ha sido sumamente mayor, ¿no? Y esto es sumamente preocupante. En cuanto a las regiones donde más se perpetuó este tipo de violencia durante la pandemia, se destacaron Cusco y Junín, con 2.494 y 2.600 casos respectivamente, seguidos por Lima Metropolitana con 1.522, Huánuco con 1.337 y Ancash con 1.199. Actualmente también que tenemos que destacar, en este momento, junio del 2021, si bien se está, digamos, entre comillas, normalizando la atención en los centros de emergencia mujer, en el Poder Judicial, que ya se atiende también de manera presencial y con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Sin embargo, la Policía Nacional del Perú, hasta la fecha, y lo digo con conocimiento de causa, no ejecuta las medidas de protección. Antes de la pandemia, la policía iba al domicilio y se contactaba con el agresor, con la víctima, y la policía misma le decía, mire, estas son las medidas de protección que se le ha otorgado a usted tiene derecho a esto, y al agresor se le decía, mire, usted es denunciado acá, usted está impedido de hacer esto, y se les notificaba. Ahora, ¿cómo lo hace la policía? Por teléfono. Definitivamente que no es lo mismo. Llama y le dice a la señora, usted tiene una medida de protección a su favor, se comunica con el agresor cuando tiene teléfono, y si no hay teléfono, entonces no se comunica e informa al juzgado simplemente que no se ha podido contactar, ¿no? Que no es lo mismo definitivamente ir personalmente y decirle a la persona agredida, tus derechos son estos, y decirle al agresor, tus impedimentos son estos, que si tú no cumples, entonces vas a ser sometido a un proceso penal, y las medidas que se han otorgado se pueden ampliar, ¿no? Sin embargo, la policía hasta ahora no ejecuta las medidas de protección como lo hacía antes de la pandemia. También es entendible, ¿no? Porque se tratan de proteger, pero eso pone también y deja en indefensión a las víctimas de violencia familiar y de violencia de género. Entonces, ¿a qué conclusiones estamos llegando? Creo que ya me estoy pasando de la hora. Estamos llegando. ¿A qué conclusiones llegamos en este tipo de violencia de género, ¿no? La influencia del maltrato puede persistir por mucho tiempo después que esté cesado, definitivamente. Una mujer que ha sido violentada va a estar todavía con ese temor, con esa sensación de que puede ser agredida en cualquier momento, por bastante tiempo.
Cuanto más grave es el maltrato, mayores van a ser los efectos sobre la salud física y mental de la víctima, sea hombre o mujer, definitivamente sí. Los efectos con el transcurso del tiempo de diferentes tipos de maltratos y de episodios múltiples de maltratos parecen ser acumulativos. Se acumulan los episodios de violencia. Muchas veces también la salud reproductiva se ve afectada debido a que la mujer que vive con un compañero violento tiene dificultades para protegerse de embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Lo cual no solamente afecta a la mujer, sino también al feto en desarrollo. La salud psicológica de las personas maltratadas se deteriora con altos índices de depresión, de ansiedad, de psicosis y de fobias. Entonces, termino con este cuadro, ¿no? No al silencio, habla y dile no a la violencia. Si ves episodios de violencia, si somos víctimas de violencia, pues denunciarlo. La línea 100 es un medio eficaz de denunciar episodios de violencia. Muchísimas gracias por permitirme llegar a todos ustedes. Si tienen algunas preguntas al respecto de lo que hemos tratado, pues estoy llana a contestarlas. Sí, doctora, justamente aquí tenemos una pregunta de nuestra estudiante Marta Meléndez que dice, ¿por qué demoran tanto los procesos contra imputados por feminicidio? ¿Falta un enfoque de género en los jueces y las juezas del Poder Judicial? Eso tengo que aceptarlo. Definitivamente falta enfoque de género en algunos jueces. Y esto ha sido evidente incluso con sentencias que han sido públicas. No sé si recuerdan ustedes el tema de una sentencia que se expidió en Ica, en la que el colegiado de alguna manera, digamos, justificó el hecho de la violencia sexual porque la víctima vestía con un tipo de ropa interior de un determinado color y según ellos, ella estaba, digamos, predispuesta a mantener relaciones sexuales solamente por el tipo de ropa interior que llevaba puesta y eso de alguna manera justificaba la agresión. Aquí faltó enfoque de género y una mentalidad bastante estereotipada. No tiene nada que ver el tipo de ropa que utiliza una mujer para que digamos que está predispuesta a mantener relaciones sexuales. Uno puede vestir de rojo, de negro, de rosa, de lo color que desee. Y eso no implica que desee hacer algo con un varón, ¿no? Y justamente el Poder Judicial, a través de la Comisión de Género, está desarrollando bastante cursos para jueces a fin de capacitarlos en enfoque de género. ¿Se demora? Sí se demora. Esto de la pandemia tampoco ayuda mucho. Las comunicaciones se tratan de acelerar mediante WhatsApp, llamadas telefónicas, etcétera, etcétera. Pero no es lo mismo pues, que en épocas normales, digamos, que también se demoraba por la sobrecarga que existe. Pero de que se demora, acepto que se demora. Los jueces ponen todo de su parte en algunos casos y quisieran, ¿no?, cumplir con el tiempo de ley para no, digamos, causar un doble perjuicio, ¿no? Pero a veces no se puede. Enfoque de género, los jueces están siendo capacitados en enfoque de género. Hay cursos permanentes y obligatorios para jueces y fiscales, ¿no? Ok, muchas gracias. Vemos la manito levantada de nuestro estudiante Ruth Buendía. Te escuchamos, Ruth. Buenas tardes, doctora Huayta. Muchos agradecimientos a usted por la ponencia que ha estado excelente. Y tengo dos preguntas, no sé si por el tiempo, pero las hago de igual forma. La primera es dirigida en lo siguiente. ¿El Poder Judicial ha desarrollado alguna directiva o política destinada a evitar el ciberacoso y la violencia de género digital? La segunda pregunta es, en el Pleno Jurisdiccional sobre Violencia contra la Mujer que se realizó el año pasado, 2020, se concluyó que sí se puede otorgar medidas de protección a favor de mujeres de una mujer que alegue ser víctima de violencia de género causada por otra mujer. Y los jueces respaldaron este argumento considerando que la Ley 3036-4 manifiesta que la violencia contra la mujer puede ser realizada por cualquier persona sin que importe su género. En ese sentido, ¿qué consideración tiene usted al respecto? ¿Como juez usted otorgaría medidas de protección en estos supuestos?
Esas serían mis ambas preguntas, doctora. Muchas gracias de antemano por su respuesta. Muchas gracias, muy buenas preguntas, bastante interesantes que nos llevan a pensar, ¿no? Respecto a tu primera pregunta, ¿no? Si el Poder Judicial ha desarrollado algún sistema digital contra el ciberacoso, te diría que no, o pensando que el Poder Judicial lo haya desarrollado, algún sistema, esto lo veo más tecnológico. Como Poder Judicial, en temas de violencia, dictamos medidas de protección. En temas de ejecutar nuestras medidas de protección, tenemos el botón de pánico. Es un aplicativo que se instala en el celular de las mujeres, ¿no? Cosa que cuando están siendo víctimas de violencia, se intercomunica inmediatamente con las comisarías. Pero algo específico, algo así tecnológico que ve el tema del ciberacoso, no tengo conocimiento de verdad, pero no. Me has puesto a pensar para ir a preguntar, pero creo que estos temas los maneja más la policía cuando investiga denuncias de este tipo. Tu segunda pregunta respecto a la violencia de género entre mujeres, pues concuerdo definitivamente. La ley 30364 es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿ah? Ya sea que esta violencia venga de una mujer o venga de un hombre o los integrantes del grupo familiar. Concuerdo con lo que acordaron los magistrados en este pleno jurisdiccional. Definitivamente, violencia de género por parte de una mujer sí puede existir, y si existe, pues igual se le sanciona, tan igual como se sanciona a un hombre que ejerce violencia sobre una mujer, de igual manera también se sanciona a una mujer que ejerce violencia respecto a otra. ¿Alguna otra pregunta? No veo ninguna otra manito levantada. No, no hay. Ah, sí, la señorita Gina Daily Quispe quiere preguntar. A ver, te escuchamos, Gina. Gina, necesitamos que nos abras tu micro. Sí, doctora, disculpe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, la doctora ponente. Disculpe, mi pregunta sería, ¿cómo es que el personal de salud puede ayudar a mujeres que han sido víctimas durante la pandemia de violencia? Gracias, muy buena pregunta. Gracias por la pregunta. Sí, sí. Cuando se suceden episodios de violencia, nosotros dictamos medidas de protección, y una de las medidas de protección son las terapias. Y esas terapias son realizadas por personal de salud, son de mucha utilidad porque cambia el pensamiento de la mujer, ¿no? Le ayuda a entender a través de las terapias que una conducta violenta por parte de su pareja no es normal. Muchas veces las personas que son víctimas de violencia han normalizado este tipo de conducta, y con las terapias que reciben por parte de los profesionales de salud en psicología, pues cambian este pensamiento que tenían arraigado desde bastante niñas, ¿no? Que de repente piensan así porque han sido espectadoras de episodios de violencia en la casa, ¿no? Del papá que golpeaba a la mamá, y lo ha visto tanto que ya se enraizó en su pensamiento y para ella había sido normal, ¿no? Y con la ayuda de un profesional de salud, entonces ella cambia su manera de pensar y entiende, ¿no? E interioriza que la violencia no es normal. Y actualmente, en tiempo de pandemia, el equipo multidisciplinario de los módulos de violencia, que está compuesto también por psicólogos, realizan este tipo de terapias a través de videollamadas, ¿no? De videollamadas, para evitar el contacto físico y así evitar también que se expanda este virus. Se está manejando de esa manera en pandemia, ¿no? A través de videollamadas las terapias.
Tenemos otra pregunta de la señorita Vanessa Milagros. Te escuchamos, Vanesita. Doctorita, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Ah, ya, perfecto. Buenas tardes a la doctora y a todos los presentes. Mi pregunta era la siguiente. Respecto a la efectividad de las medidas de protección dictadas, ¿hay alguna normativa o podría haber un monitoreo de ayuda, ¿no? Porque pude observar cuando estuve haciendo mis prácticas, recuerdo el año pasado en el juzgado de familia San Juan de Lurigancho, que había muchas personas que tenían sus medidas de protección, ¿no? Pero a la hora de la hora, o sea, ¿cómo pueden efectivizarse? No sé, porque muchos se quejaban de que quedaba con sin papel, ¿no? Entonces, en este caso, me gustaría que me podría aclarar con su experiencia. Sí, gracias por tu pregunta, es importante para aclararla. Efectivamente, cuando se dicta la medida de protección, se oficia a la comisaría para que la comisaría las ejecute. La comisaría tiene la obligación de ir al domicilio, tanto de la víctima como del agresor, y decirle a la víctima, estas son tus medidas. Mira, acá dice que él no se puede acercar a ti, que él de repente tiene que ser retirado de la casa y en este momento se retire de la casa, que tienes que llevarte las terapias psicológicas, ¿no? Le explica lo que dice el documento, la medida de protección. Y al agresor, de igual manera, le dice, tú no puedes agredirla, tú tienes que retirarte de la casa, si es que esa fue la medida, ¿no? Tú tienes que seguir estas terapias. Tienes que hacer esto porque si no, vas a ser denunciado penalmente. Y allí, de alguna manera también coadyuva a que esta medida que ha sido dictada por el juzgado en su oportunidad se cumpla. ¿Qué sucede? A veces la policía no va al domicilio, la policía es la autoridad, y quieres o no, llega a un domicilio la autoridad, la Policía Nacional del Perú, e impone su autoridad y le dice al agresor, tú no puedes hacer esto, porque si haces esto, te va a suceder esto. Y es bastante importante que la policía cumpla con ese rol. Muchas veces ahora, como les decía, no lo está haciendo. Es una llamada por teléfono, que no es lo mismo, pues llamar por teléfono e ir a personarse y con toda esa investidura decirle, tú no puedes hacer esto, aquí lo dice. Un juez, una jueza dice que tú no puedes hacer esto. Aquí está la medida de protección. E igual a la víctima, ¿no? Que no puede hacerte esto y se siente respaldada. Y de alguna manera también esto la empodera. Ah, tú no puedes hacerme eso por si acaso, porque hay una resolución que dice que si tú lo haces, tú vas a ser sometido a un proceso penal. Esto ayuda bastante. Al margen que el juzgado también le notifica la resolución a la víctima y tanto al agresor, la policía, cuando va y ejecuta esta medida, también ayuda, ¿no? Ayuda. Como ahora no lo hace, pues definitivamente en eso sí estamos mal, ¿no? ¿Qué más podemos hacer nosotros? Le hacemos seguimiento también a veces. Como parte de la medida, en algunos casos se ordena que la trabajadora social vaya al domicilio, vea cómo es la situación en ese momento de la persona agredida y nos informe. Y en base a eso, el juzgado, si lo considera conveniente, ampliará sus medidas, ¿no? O en todo caso, permanecerán tal cual, porque sucede que a veces va la trabajadora o de repente la policía nos informa que ya los episodios de violencia no se están suscitando, ¿no? Entonces, una de las formas de ejecutar nuestras medidas es a través de la Policía Nacional. Ok, muchas gracias. Finalmente tenemos la pregunta de la señorita Alejandra Parián. Te escuchamos, Alejandra. Muy buenas tardes, doctora, y con todos presentes. Mi pregunta es, ¿por qué tardan tanto tiempo en darse cuenta las mujeres que están siendo víctimas de maltrato? Y mi segunda pregunta es, ¿qué medidas debería tomar el Estado? O sea, medidas más drásticas, por decirlo así, para evitar que siga creciendo la violencia contra la mujer. Gracias. Gracias. Es importante tu pregunta, sí, ¿no? ¿Por qué las mujeres tardan tanto en darse cuenta que están siendo víctimas de violencia? A esto me refiero yo cuando hablo de los estereotipos, de lo importante que es saber cuándo un pensamiento es estereotipado, ¿no? Y por lo mismo es negativo, nos afecta, pero también tenemos que tener en consideración que hemos vivido
y nos hemos formado todos, y hablo aquí de todos, de magistrados, jueces, fiscales, policía, abogados, desde nuestra casa, desde la cuna, con ideas preconcebidas de cómo debe portarse una mujer, de cómo debe portarse un hombre, y así crecemos. Y ese pensamiento que lo tenemos ahora de adulto, lo expresamos en nuestro trabajo, como policías, como jueces, como fiscales. Si yo jueza considero que una mujer debe estar en su casa, debe dedicarse exclusivamente a ser ama de casa, a atender a los hijos, a limpiar la casa, qué sé yo, y el hombre la agrede porque ella no ha hecho eso, yo con esa mentalidad estereotipada pensaría, bueno, tiene razón, pues, ¿por qué la señora no se ocupa de sus hijos? ¿Por qué no limpia la casa? Ella tiene que hacer eso. Y él tiene que ser el proveedor, tiene que trabajar. No es así, no es así, somos iguales. Si hay una pareja, han tenido hijos, pues los dos se encargan de cuidar de los hijos. Los quehaceres domésticos lo hacen los dos en la medida de sus posibilidades. No es que una persona tenga que asumir un rol de ama de casa y el otro un rol de proveedor. No es así. Más aún si la persona que es ama de casa desea también superarse, desea trabajar, desea contribuir. Este pensamiento está tan arraigado que es difícil de verdad que una persona lo entienda. Cuando una mujer ha sido agredida, recibe terapia psicológica, la psicóloga le explica, no normalices la violencia, no es normal que te agredan, no es normal que te golpeen. Y de ahí, poquito a poquito va cambiando en su pensamiento, ¿no? Si quieres trabajar, conversa, si necesito trabajar, yo voy a también contribuir, y eso me implica descuidar a mis hijos. Entonces las terapias ayudan bastante en esto. ¿Qué fue más lo que dijo la señorita? ¿De qué forma podrían ayudar con las medidas? La parte más importante, me pareció más importante, es esto que comentaste, ¿no? Porque una mujer no se da cuenta, porque se demora en darse cuenta que es agredida, y es por los estereotipos que tenemos arraigados desde la cuna, que debemos cambiar definitivamente ahora. Ahora debemos erradicar esos estereotipos, tanto en hombres como en mujeres. Somos iguales, debemos tener roles similares, definitivamente. Sí, doctora, la otra pregunta era, ¿qué medidas más drásticas, por decirlo así, debería tomar el Estado para evitar que siga creciendo la violencia contra la mujer? Esa era la otra pregunta. Ya, gracias. ¿Qué medidas más drásticas? Sanciones mayores, aplicar penas mayores, definitivamente no funciona. Yo creo que políticas a corto, mediano y largo plazo sería lo ideal. Las personas también, las que son mamás también, deberíamos contribuir nosotros desde nuestras casas, ¿no? Si yo tengo un hijo y una hija, yo a mi niña no la voy a tener solamente en la cocina, y al varón que esté en la calle jugando o haciendo otras cosas que según mi pensamiento son de varones. Los dos ayudan en las tareas de la casa. Si hay que hacer tareas en la cocina, los dos ayudan en las tareas de la cocina. Si hay que hacer temas de limpieza, los dos ayudan. No hacer esos distingos, porque ya allí estamos ya formando varones con un pensamiento estereotipado. Hay roles para las mujeres y hay roles para los hombres. Y así van creciendo y van creciendo mal. Podemos contribuir de esa manera desde nuestras casas. O si somos estudiantes, ¿no? También ver estos temas de lo que es género, de lo que es estereotipo de género, de qué tan arraigado están en nuestro pensamiento los roles que como mujer debemos pensar, ¿no? Soy mujer, entonces yo debo vestirme recatadamente. Soy mujer, entonces yo debo ser sumisa, yo debo ser delicada, yo debo vestir rosa, yo debo hacer ciertas cosas por ser mujer. Eso es un pensamiento que es estereotipado, ¿no? Es algo que hemos aprendido, que hemos escuchado. Y eliminar esos pensamientos también ayudaría bastante. Sanciones, como te repito, no funcionan. Sancionar con una pena mayor no funciona. Que el Estado que en las escuelas enseñe la igualdad que debe existir entre los niños y niñas,
Ya no digo enfoque de género porque esa palabra, como le digo, se ha satanizado. Hablemos de igualdad. No se pide más que igualdad del niño y de la niña. Eso creo yo en las escuelas, en los medios de comunicación social, en nuestras propias casas, enseñarles temas de igualdad, para que cuando crezcan, entonces no crezcan con ese pensamiento que la mujer debe someterse a lo que yo digo. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Si somos iguales. Somos iguales. ¿En qué cosa? Lo único que nos diferencia es nuestra biología, ¿no? El sexo. Somos hombres y somos mujeres. Pero aparte de eso, trabajamos igual, nos desenvolvemos igual, pensamos de repente, cada uno tiene eso sí, su pensamiento diferente, ¿no? Pero sentimos igual. No debe haber esa relación asimétrica que yo veo que existe, ¿no? El hombre por ser hombre de repente gana más, la mujer por ser mujer se le paga menos porque puede producir menos. Eso definitivamente se tiene que erradicar. Bueno, muchas gracias, doctora Guaita, por tan clara conferencia. La Defensoría Universitaria le agradece su participación el día de hoy. Le doy pase al doctor José Goicoechea para que cierre nuestra conferencia magistral. Muchas gracias. Gracias, doctora Liliana. Gracias, doctora Laura. La verdad que la cantidad de preguntas que han habido dan cuenta de lo interesante que ha sido la conferencia. Hay algunas chicas que han estado en el consultorio, que la conocen a usted y las he visto que han formulado preguntas. De mi parte, agradecido. Con usted estamos cerrando este primer ciclo de conferencias en UNIFE y ya vamos a comenzar en el próximo ciclo, un nuevo ciclo con variados temas y siempre sé que voy a poder contar con usted para cualquier actividad académica. Muchísimas gracias en nombre mío, en nombre de las autoridades de la facultad, del decano que no ha podido estar presente, el doctor Romero. Y nada, con esto cerramos el ciclo de conferencias del 2021-1 y estamos ya armando el próximo que va a comenzar después de fiestas. Muchísimas gracias, doctora, y la dejo para que pueda dar sus últimas palabras. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a la UNIFE por permitirme compartir estos momentos con las alumnas, con los estudiantes y con las demás personas que han participado en esta reunión. Las recuerdo con mucho cariño a todas las chicas, Alejandrita, si me olvido algún nombre, las recuerdo de verdad. Son unas chicas muy bien formadas, muy bien educadas. Y espero realmente que lo que hemos conversado se les arraigue, ¿no? Y salgan de repente de esta reunión con una mentalidad un poquito diferente. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Así será. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ambas. Ha culminado la reunión y Juanita, quedamos ya en tus manos para que puedas clausurar la sesión. Bien, muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos los que han participado el día de hoy. Sí, cerramos el ciclo de conferencias y nos encontraremos en cualquier momento, siempre avisándoles por el correo institucional. Que tengan todos buen día. Permiso. Muy buenas tardes. Cuídense mucho. Buenas tardes con todos.